Hola, soy estudiante de la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Psicológicas, Licenciatura en Psicología, Cátedra de Psicolingüística, docente Magíster Diana Villagómez, segundo semestre paralelo S2P1. Mi nombre es Mazabanda Álvarez Héctor y hoy te voy a hablar de la psicolingüística. ¿Qué es la psicolingüística? Es la parte de la psicología dedicada a estudiar la forma en que los seres humanos procesamos el lenguaje. El objetivo de la misma es el análisis de los factores psicológicos como de los neurológicos que influyen en el lenguaje, y se trata de una disciplina teórica y experimental. La psicolingüística se diferencia de otras ramas primero en su estudio, ya que estudia cómo se utiliza el lenguaje. Para ello se acerca el uso de nuestros conocimientos y de los procesos psicolingüísticos que intervienen. 2. Actuación. Valora el conjunto de procedimientos por los cuales el conocimiento se aplica a la producción y a la comprensión de expresiones lingüísticas. Y 3. Procesos de actuación. Se centra en aquellos que ponen en funcionamiento el instinto lingüístico. ¿Cómo realiza su estudio la psicolingüística? Tiene dos procesos: observacional, que está basado en el examen de la conducta lingüística. Además, se hace a través de la recolección de datos naturales en situaciones cotidianas contextualizadas; y experimental, a través del método científico en experimentos de laboratorio. Entre las habilidades psicolingüísticas se encuentran el lenguaje, el pensamiento y la escritura. Fundamentos del lenguaje. El lenguaje surgió como un efecto secundario de la evolución, como el incremento del tamaño del cerebro y de la inteligencia en general. Muchos investigadores consideran que no ha habido suficiente tiempo para que algo tan complejo como el lenguaje haya evolucionado en el poco tiempo que ha pasado desde que el hombre divergió de los otros primates. Uno de estos investigadores es Ferdinand de Saussure. La capacidad de tener un lenguaje y manipular símbolos debió surgir cuando el Homo sapiens se diferenció de otras especies hace 2 millones de años y 300.000 años. En los primeros homínidos ya existía el área de Broca. La forma del cráneo humano ha cambiado a lo largo del tiempo, permitiendo un mejor control del habla. El lenguaje articulado comienza cuando un mismo grupo de sonidos se utilizan para representar siempre la misma idea. Esta comunicación surgió durante el Paleolítico y fue posible gracias a las características anatómicas de la garganta, la respiración y el desarrollo mental de los homínidos del género Homo sapiens sapiens, hace unos 300.000 años atrás. El lenguaje surgió por la necesidad de advertir o dar una orden a alguien. La base biológica del lenguaje. El cerebro está dividido en dos hemisferios. El hemisferio izquierdo se ocupa principalmente del procesamiento analítico basado en el tiempo, y el hemisferio derecho se ocupa del procesamiento holístico en base espacial. Wernicke presentó uno de los primeros modelos de cómo se organiza el lenguaje en el cerebro. Además, afirmó que las imágenes de los sonidos de los nombres de los objetos se almacenan en el área de Wernicke. Cuando hablamos, se envía esa información a lo largo de una vía de fibras llamada fascículo arcuato hacia el área de Broca en el córtex frontal interior izquierdo, donde se transforman esas imágenes en movimientos para controlar el habla. Podemos dividir el lenguaje en dos funciones básicas: la comprensión, que se da en el área de Wernicke, y la producción del lenguaje, que está mediada por el área de Broca. Cuando escuchamos un sonido, la corteza auditiva lo procesa y lo envía a la zona del área de Wernicke. Este área asocia la estructura de esa señal con la representación de una palabra guardada en la memoria. Algo similar sucede al leer una palabra. La información es primero procesada por la corteza visual. Después de pasar por el giro angular, llega al área de Wernicke, que la reconoce y la interpreta según el contexto en el que se encuentra. Para producir lenguaje, interviene el área de Broca, que planea el proceso de pronunciación de esa palabra. Esta información viaja a la corteza motora, que controla los músculos que usamos para pronunciarla.
Este modelo aplica al lenguaje oral, escrito o de señas. La conexión entre el área de Wernicke y Broca se da de igual manera en personas sordas que utilizan el lenguaje de señas. Desarrollo del lenguaje. El lenguaje, como también la comunicación, el pensamiento, la afectividad y el nivel cultural, tienen influencias recíprocas que condicionan finalmente el desarrollo integral del niño. En el desarrollo del lenguaje podemos distinguir dos grandes etapas: la etapa prelingüística y la etapa lingüística. Etapa prelingüística es la etapa en la cual el niño se prepara adquiriendo una serie de conductas y habilidades a través del espacio de relación. Es básicamente la interrelación entre el niño y el adulto y lo que se genera entre ellos, desde cómo se adapta e integra los estímulos dados por el medio, y este proceso va de 2 a 10 meses. En la etapa lingüística, aproximadamente cerca del año de edad, comienza la etapa lingüística, es decir, el niño integra el contenido idea a la forma palabra, para un objeto determinado o personas determinadas.